¿Qué tal? ¿Cómo están? Ya han pasado 48 horas desde que Hamas hizo una incursión por aire, tierra y mar contra Israel. Eh, y sin duda ha generado un impacto que tiene a los mercados, yo diría, en un compás de espera y con mucha incertidumbre, pero particularmente tenemos allí una crisis dramática en lo humano, con la cantidad de muertes de civiles, de niños, de ancianos, que seguramente nos va a seguir acompañando y va a dar paso a una serie de manifestaciones en contra de lo que consideramos desde el sur del mundo y yo diría de todas partes del mundo, algo francamente impensable, inesperado, y que trae un dolor a toda la humanidad, definitivamente. Pero es necesario avanzar un poco más en términos de poder entender qué es lo que ha sucedido ahí y cuáles son los escenarios que vamos a enfrentar. Es importante porque más allá de toda nuestra conciencia humana, nuestra preocupación solidaria con todas las víctimas de estas masacres que se están sucediendo justamente en esta intervención del grupo Hamas sobre Israel, sin lugar a dudas tenemos mucho más que reflexionar en torno a los componentes que están dando forma a un escenario mundial cada vez, digamos, más complejo y para muchos de nosotros incomprensible. Veamos. Primero, entendamos de que Hamas es un actor no estatal. Es decir, Hamas no representa al pueblo palestino, a la nación palestina. La nación palestina está representada, digamos, por Abbas, que es su presidente, un líder ya de sobre 80 años, quien conduce a la autoridad palestina y ha dado pasos significativos en los últimos años para poder llegar a la tesis de los dos estados, aprobada ya por Naciones Unidas, aceptada por los distintos actores del Medio Oriente y a nivel mundial. Y esperamos que eso sea la base para poder seguir conversando una vez que termine justamente los despliegues militares, tanto de Hamas, que no se sabe hasta cuándo van a mantenerse, todavía siguen las peleas, los enfrentamientos al interior de Israel, o la respuesta que está ya en pleno proceso de despliegue de parte de Israel para poder neutralizar definitivamente a este grupo Hamas. El grupo Hamas lo que busca, en términos concretos, es la eliminación de Israel. Los sectores más nacionalistas dentro de Israel buscan la digamos, eliminación del grupo Hamas. Falta todavía ver qué va a hacer en ese sentido la autoridad palestina y si efectivamente tiene el liderazgo o simplemente este liderazgo está tan debilitado que la nación palestina va a quedar eh, presa de los objetivos y acciones y interpretaciones que esté haciendo hoy en día el grupo Hamas y que van a marcar el futuro. En esa perspectiva, entonces, y estableciendo de que acá no hay una guerra entre Israel y los palestinos, sino que hay un estado de guerra declarado por Israel contra el grupo Hamas, que es considerado por una parte importante de los países occidentales como un grupo terrorista y por muchos otros como un grupo no representativo del pueblo palestino. Dicho eso, ¿no? Es importante establecer en consecuencia todo lo que hoy día sabemos y en forma más o menos ordenada y muy sintética, que es lo siguiente. El grupo Hamas realizó una un ingreso a Israel absolutamente planificado y esa planificación tuvo la capacidad de poder engañar, digamos, o evadir de alguna manera el sistema de seguridad, de defensa y particularmente el de inteligencia de Israel. Es así como Israel no pudo prever o no tuvo la capacidad de poder hacer caso de los indicios que podría haber encontrado respecto a lo que iba a suceder 50 años después de la Yom Kippur, que justamente, digamos, significaba volver a ingresar, ahora solamente jamás, no con otros países como fue en aquella oportunidad, para poder poner en evidencia la vulnerabilidad de Israel respecto a un sistema de defensa que había sido por años elogiado y que había dado resultados, de hecho, hace un par de años atrás, dentro de otras incursiones. Todo lo que es su escudo de hierro, todo lo que es la inteligencia artificial, finalmente pudo ser engañada por sistemas de desinformación, por, eh, por, eh, por conocer cuáles eran las fuentes con las cuales se alimentaban los algoritmos respecto al tipo de análisis que la inteligencia israelí realizaba en torno a Hamas. Todo ello ha dado como resultado, en consecuencia, de que tenemos los siguientes procesos. Por una parte,
Digamos, jamás toma el liderazgo político, digamos, de en representación del pueblo palestino, que es lo que ha hecho llegar y ha expresado a nivel mundial, no obstante que eso no sea así. Por el lado israelí, Netanyahu, digamos, logra un gobierno de cohesión nacional con todo el apoyo de los distintos partidos, no obstante que él está apoyado por grupos, digamos, ultranacionalistas, incluso más ultranacionalistas que él mismo, y que en definitiva llevan en consecuencia una perspectiva que es bastante radical, llevando a que el gobierno de Netanyahu hoy día cuente en la práctica con un apoyo inusitado dentro de una situación interna que ha sido bastante compleja para él, tanto para llegar al gobierno como para mantenerse en el gobierno. En consecuencia, la política interior de Israel queda en pausa y probablemente una vez que todo esto termine, que estén las investigaciones de por qué falló el sistema de inteligencia, de seguridad, de defensa, por qué fue posible que tan fácilmente ingresaran los terroristas del grupo Hamas a Israel, que ingresaran vehículos, que pudieran botar la valla, etcétera. Hay muchas preguntas a ese respecto. Seguramente el proceso contra Netanyahu lo va a llevar a una división y a un cambio. ¿Cuándo sucederá eso? Queda todavía tiempo para ello y va a depender mucho de lo que suceda en las próximas semanas o próximos días. En ese sentido, entonces, tenemos una división dentro de lo que es la Autoridad Nacional Palestina con la acción que hace Hamas, y tenemos además el estado de pausa, del cual quedan los conflictos políticos internos de Israel. Alrededor de eso también quedan sepultados, por lo menos por el momento, los acuerdos que se habían avanzado con Arabia Saudita, queda igualmente bastante sepultados, diría yo, lo que fueron las iniciativas iniciadas en el gobierno de Donald Trump, conocido como el Acuerdo de Abraham o Abraham, y queda Israel en una situación que para los efectos de impacto dentro de Israel e incluso mundiales es comparable a lo que sucedió el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos. Es decir, algo que no se podía prever, o que no fue previsto, mejor dicho, y que tiene un impacto político, social, humanitario de primera magnitud dentro de Israel y que lleva en la práctica a considerar factores concretos, como cuáles. El hecho de que jamás sea un grupo terrorista pone en alerta, y, bueno, por lo tanto un actor no estatal, pone en alerta a todo el mundo en términos de que esta acción terrorista va a tener apoyos de distintos grupos, como ha sucedido con Siria, como ha sucedido dentro de Siria, como ha sucedido dentro de Irán, incluso casi en forma oficial, el apoyo a Hamas, como ha sucedido con Hezbollah, como ha sucedido con algunas declaraciones que están recién apareciendo en la prensa de ISIS y otros grupos terroristas asociados a ISIS. Y eso ha colocado en alerta, yo diría, parte importante los sistemas de defensa y seguridad e inteligencia, no solamente el mundo occidental, sino que previendo que eventualmente puedan haber atentados en más de algún país, que puedan haber planificaciones de atentados. Y hoy día, sin lugar a dudas, dentro de estas 48 horas, todos estos servicios están trabajando para poder identificar, neutralizar y evitar o anticiparse, de ser posible, cualquier tipo de estas cosas. A su vez, Estados Unidos ha desplegado el portaaviones Gerald Ford, uno de sus portaaviones más modernos en todo tipo de circunstancias, de punto de vista tecnológico, de punto de vista radar, de punto de vista comunicación, etcétera, que puede albergar más de 70 aviones de distinto tipo, como una forma de disuadir de que ningún otro país se involucre dentro de lo que está pasando en Israel. Es decir, evitar que esto escale a una guerra en el Medio Oriente que estaría desestabilizando toda la región, pero a su vez tendría un impacto económico, comercial y financiero a nivel global. Yo diría que se sumaría a lo que pasa actualmente con Ucrania y que llevaría a un colapso económico de la economía a nivel global y por supuesto también desde lo que es la economía de los países desarrollados. En ese sentido, entonces, lo que tenemos acá es un escenario altamente complejo que está en pleno desarrollo. Esto lo estamos haciendo 48 horas después de haberse producido el movimiento de Hamas sobre Israel, con la cantidad de muertos que todos conocemos y lo dramático y muchas veces de tipo masacre que se ha realizado. Entonces, interpretar lo que ha hecho Hamas nos lleva a plantearnos, bueno, ¿quién está detrás de Hamas? Si no es la autoridad palestina, que evidentemente no lo está, de hecho ha pedido la ayuda de Naciones Unidas, ¿quién está? Algunos señalan que
podría estar en Irán, pero más bien probablemente se beneficia lo que suceda. Porque una operación de esta naturaleza ha requerido entrenamiento, ha requerido que lleguen sistemas de armas, que lleguen cohetes, todas las plataformas de lanzamiento. Significa una capacidad para poder burlar la inteligencia israelí, significa una capacidad para poder engañar efectivamente, para poder entrenar a todos los que han ingresado, ya sea por parapente, ya sea en términos, digamos, de infantería, y que han ingresado a Israel y todavía se encuentran allí. Entonces, tenemos una situación que es bastante compleja y que va a dejar muchas preguntas y va a colocar el sistema internacional en un desafío. Ya por lo pronto, Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad no logra ni siquiera un acuerdo respecto a una resolución común en lo que ha sucedido. Y ya empieza un alineamiento internacional donde Estados Unidos lidera, donde los países europeos, Unión Europea se han sumado al apoyo a Israel. La Unión Europea incluso, digamos, va a mantener el apoyo financiero a la autoridad palestina de tal forma de poder darle legitimidad y cooperar al aislamiento de Hamas. Eh, pero también los países como Rusia y China han sido, se han apresurado muchísimo en poder llamar un alto al fuego y contener la situación. Claro, porque esto que empieza con la acción de Hamas puede transformarse en un problema global de una magnitud inesperada e impensable, donde países como Chile o de América Latina en general van a recibir los impactos negativos de una forma, yo diría, brutal, por lo que va a significar las restricciones que se van a colocar a nivel internacional para privilegiar esta lucha contra el terrorismo, como la ha anunciado el propio Netanyahu, más allá de su idea de venganza contra Hamas. Tenemos entonces que, si usted quiere analizar esto, tiene que ver primero qué pasa con el conflicto de Hamas e Israel, o sea, Hamas, un actor no estatal, con Israel, un Estado reconocido en el sistema internacional que tiene su capacidad de defensa y el derecho a la defensa. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa en la región específicamente? ¿Y qué es lo que pasa a nivel mundial? Es evidente también de que eh, digamos, la situación en Israel y y la necesaria ayuda que le brinda Estados Unidos a este país en virtud de los acuerdos que tienen, también debilita la posición estadounidense, puesto que tiene que estar no solamente apoyando a Ucrania, sino que también a Israel, y probablemente colocando atención en otros potenciales conflictos que pueden haber a nivel mundial. Por lo tanto, significa el debilitamiento de las capacidades de Estados Unidos y debilitamiento en términos de lo que significa para el presidente Biden la crítica a su política exterior, que no está exenta de estas en el Congreso, más allá de la lógica interna, pero también significa, digamos, colocar este tema en la agenda de pre-campaña presidencial que se está viviendo en Estados Unidos y donde Donald Trump es un actor importante. También significa que los procesos políticos en Europa van a estar frente a la misma disyuntiva. ¿Cuánto tanto se puede apoyar a Israel para que pueda mantener el esfuerzo de despliegue que se requiere? ¿Y cuánta legitimidad tiene eso? Por ejemplo, si Israel quiere ocupar Gaza, significa despertar también el interés de Arabia Saudita, que no estaría de acuerdo con eso. Significa también colocar a las potencias, particularmente China y Rusia, en otra posición. Recordemos que Rusia tiene una base en Siria. China fue intermediador para la renovación de relaciones entre Arabia Saudita e Irán. Y ahí tenemos, yo diría, ya un puzzle bastante grande. El tema está en que hoy día los escenarios que se visualizan van a depender de de la capacidad de intenciones que actualmente tenga Netanyahu y la manera que puede evaluar cuáles son las implicancias, consecuencias de cualquier acción que hoy día esté realizando. Hasta ahora está como, enfocalizado en destruir las capacidades militares y de mando y control de Hamas, de tal forma de aislarlo, y para eso Gaza está completamente aislada, los palestinos están huyendo de Gaza, a donde puedan, la verdad sea dicha, pero si esto no resulta, dado la desconfianza en la información de inteligencia, no cabe duda que esto se va a ir alargando en el tiempo con una cantidad de víctimas mucho mayor, particularmente, digamos, en Gaza, donde además está el problema de que jamás
normalmente, y así lo ha demostrado en diversas ocasiones anteriormente, digamos, tiene todos sus centros militares o de mando control o de conducción militar, su sistema de inteligencia los tiene bajo edificios civiles o hospitales o donde hay muchos civiles. Pero con la cantidad de rehenes que actualmente tiene Hamas, no solamente va a colocar de escudos civiles digamos, a los propios habitantes de Gaza, sino que va a colocar a los rehenes. Eso quiere decir que las acciones militares que realice Israel sobre Gaza, digamos, no solamente va a poder destruir eventualmente estos centros militares de Hamas, sino que también va a matar a los propios israelíes que son actualmente rehenes. Son parte de las complejidades que esto tiene y que nos llevan ya en definitiva a tener presente por lo menos tres cosas relevantes. La primera de ellas es que esta acción de un actor no estatal vuelve a colocar en la agenda internacional las amenazas y riesgos de aquellos grupos que, teniendo capacidades limitadas, aparecen con una operación de alta complejidad realizada sin que nadie se haya dado cuenta. En consecuencia, lo que hizo Hamas pone en alerta la existencia de una serie de otros grupos a nivel global, donde en América Latina también lo existen, y ponen alerta a los servicios de inteligencia de cada uno de los estados. Lo segundo es que este tipo de acciones conllevan un alto costo de vidas civiles en un esquema de guerra asimétrica, si se quiere, donde hay un actor no estatal frente a uno estatal, y donde las reglas de enfrentamiento son bastante diferentes y que llevan a poder consolidar y poder enfatizar la soberanía de los estados frente a este tipo de ataques. Y lo tercero es que coloca un actor no estatal en el sistema internacional que va a afectar negativamente los procesos de negociación, secretos o no secretos en el caso de Ucrania, los procesos de negociación, secretos o no secretos en el caso de Estados Unidos-China, y lo propio también en los conflictos que hay en África y en el sector de Cachemira, por ejemplo. Entonces, aquí tenemos en la práctica un esquema que hay que mirarlo con detención, más allá de que usted esté o no a favor de alguna de las partes donde que hoy día se están enfrentando, pero esto está generando un punto de inflexión geoestratégico y geoeconómico a nivel global que va a ser necesario irlo, digamos, seguirlo. Como digamos, bien se dice, y acá en Infogate lo decimos, es una noticia en desarrollo, pero un desarrollo en la cual, lamentablemente o afortunadamente, como ustedes deseen verlo, debemos separar nuestros sentimientos y emociones respecto a lo que es esa crisis humanitaria, esa masacre que se está viviendo allí con todas las víctimas, de lo que son los intereses del Estado respecto a cómo se ejerce el poder y de qué manera, digamos, se enfrentan estas situaciones que ponen en duda no solamente, digamos, el sentido de paz o de humanidad que tiene el ser humano, sino que coloca en el siglo XXI cosas que se esperaban que ya podrían estar superadas o donde efectivamente, digamos, al no estar superadas, nos enfrentamos a estas sorpresas como la que ha dado Hamas en esa zona. Hasta pronto.